Vamos a ponernos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh alto y glorioso Oh, Dios, glorioso Dios, ilumina las las tinieblas de tinieblas de nuestro mi corazón. corazón, Danos fe danos recta, esperanza esperanza cierta, cierta, caridad caridad perfecta, perfecta, sentido y sentido y conocimiento, Señor, conocimiento, para que para que cumplamos tu cumpla tu santo y veraz santo y veraz mandamiento. voluntad. Amén. Amén. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con todos nosotros en esta noche. Muy bien, pues vamos a leer sobre la resurrección de Jesús, teología de los textos del Nuevo Testamento. Pues sí, hace 15 días cuando teníamos nuestras charlas, hablábamos sobre la cena de despedida, ¿no? Y hablábamos sobre este ambiente un tanto romántico que teníamos o que se podía percibir ahí, en el sentido de estos momentos en los que nosotros incluso hemos cambiado de domicilio, de trabajo o de algo por el estilo, ¿no? Que implica un algo nuevo, pero que a final de cuentas no sabemos cómo va a estar eso, ese algo nuevo, ¿no? Y que va quedando ahí como el miedo, la inseguridad, y que por ahí podríamos encontrar esta cena de Jesús que a la postre se le llamó la última, ¿no? En ese sentido, y que pues bueno, de ahí la muerte del Señor Jesús también, que les enviaba las lecturas. No sé si tuvieron oportunidad de leerlas sobre la muerte de Jesús, pero bueno, ya situados en Pascua, me parece que convendría, no por hacer menos la muerte en cruz, porque no se puede, pero sí concentrarnos en la resurrección en este tiempo pascual. ¿No? Entonces, de ahí que sea la resurrección de Jesús, teología de los textos del Nuevo Testamento. ¿Quién nos ayuda a iniciar la lectura, por favor? ¿Quién se anima esta noche? Si quieres yo, hermanito. Adelante, Cuquita, por favor. Sí. A lo largo de los capítulos anteriores se ha hecho frecuente mención a la experiencia pascual. No se la ha definido. En realidad no sabemos muy bien en qué consistió, pero es indudable que fue una experiencia decisiva en la vida de los primeros discípulos, sin la cual no se podría explicar ni la continuidad del movimiento cristiano, ni la aparición de la Iglesia, ni la consolidación de la fe cristiana. Aquí se presenta una reflexión sobre el significado teológico de la resurrección, según aparece en los textos del Nuevo Testamento. Al decir teológico se quiere decir que se van a leer los textos neotestamentarios directamente en su dimensión creyente, como testimonios de la fe en la resurrección. No se investiga el surgimiento de la fe en la resurrección de Jesús en los primeros cristianos, ni se hace un planteamiento apologético. Pero también es verdad que precisar lo que teológicamente se quiere decir cuando se habla de la resurrección de Jesús, notando su carácter estrictamente misterioso, sus limitaciones lingüísticas, etcétera, es ya una propedéutica a la misma fe, por lo menos en la medida en que se elimina concepciones falsas. De la centralidad de la resurrección se fue muy consciente desde el principio. En el capítulo 15 de la primera carta de los Corintios, Pablo inserta una breve fórmula de fe de carácter tradicional y que considera conocida por sus interlocutores, porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12.
La resurrección es el centro de la fe. En efecto, todo lo histórico es esencialmente relativo, limitado y superable. Si los cristianos conferimos a Jesús, el Maestro y Profeta, que vivió históricamente en Galilea, un valor absoluto, y esta es la afirmación clave de la fe cristiana, es porque le confesamos como el Señor resucitado. Por eso añade Pablo, poco después del texto citado un poco más arriba, y si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también nuestra fe. Pero conviene añadir que los grandes símbolos de la fe, el de la resurrección en nuestro caso, encierra un profundo sentido antropológico y social. Expresan dimensiones y anhelos humanos muy profundos que nuestra cultura, incluso desde una perspectiva puramente laica, debe incorporar si no quiere empobrecerse enormemente. Gracias, Coquita. Nos detenemos aquí un momentito. Hay que comenzar diciendo que la resurrección se trata de un asunto de fe. Fíjense, interesante, voy acentuando, profundizando en esta expresión o en esta afirmación, porque ¿quiénes vieron al resucitado? Solo los creyentes, solo quienes tenían fe, ¿no? Aquellos que no tenían fe no vieron al resucitado o el resucitado no se les apareció. ¿Esto por qué? Porque esto ya lo habíamos comentado incluso en las charlas pasadas y en otros momentos. Acuérdense que la resurrección no implica única y exclusivamente la reanimación del cadáver. ¿Se acuerdan que decíamos eso? Que no implica solo el hecho de que Jesús, sin más, el cuerpo, sin más se levanta. No lo estoy negando y no lo podemos negar teológicamente, pero la resurrección es mucho más que eso. ¿Sale? ¿Se acuerdan que incluso decíamos la resurrección hacia adelante y la resurrección hacia atrás? Que decíamos la resurrección hacia atrás es simplemente regresar a la misma vida que se tuvo antes de morir, pero que se regresa a esa vida antes de morir para volver a morir. Y que decíamos con Jesús es una resurrección hacia adelante. ¿Por qué? Porque en el regresar a la vida a Jesús en su resurrección ya no vuelve a morir. Entonces, la resurrección implica mucho más que solo la reanimación del cadáver de Jesús. ¿Sale? Es mucho más amplio que solo eso. De ahí que los únicos que pudieron percibir o los únicos que pudieron encontrarse con el Maestro resucitado eran los que tenían fe. Esto lo podemos ver, por ejemplo. Ahora en Misiones, a la comunidad que fuimos, tenían de patronos a los Reyes Magos. Bueno, particularmente a San Baltasar, ¿no? Pero eran los tres reyes. Y nos platicaban que antiguamente se decía que cuando los diferentes pueblos que había alrededor querían hacerle algo a Yatsachi el Alto, que es a la comunidad a la que fuimos, que los otros pueblos veían no recuerdo si era uno o a tres personas que estaban en un caballo y que creían que entonces eran los tres reyes, ya me están soplando aquí, los tres reyes magos, ¿no? Que eran los tres reyes magos que estaban pues ya sea en su caballo o en su elefante o en lo que sea, pero que eran los tres reyes magos que hacían ver o que hacían creer a los otros pueblos que Yatsachi el Alto ya tenía pues no precisamente un ejército, no ocuparon esa palabra, pero sí que ya se habían armado de más personas para que no les hiciera nada, ¿no? Entonces, si uno lo lee desde dentro, que dice, claro, tiene sentido, lo puedo afirmar, etcétera, pero alguien que lo ve de fuera, que puede decir, no, pues fueron puras visiones, están locos, ¿me explico?
¿no? Es estar desde dentro para entender aquello, ¿no? Si no, no puede ser. Por eso, para nosotros cristianos, solamente podemos entender la resurrección en cuanto que tenemos fe en Jesucristo. Si no tenemos fe en Jesucristo, no va a ser posible jamás entender la resurrección. ¿Sale? Vamos bien hasta aquí. De ahí que entonces les decía yo también antes de ir, sí, pues sí, de Semana Santa, que los dos términos que se ocupan es egeiro y anéstese, ¿no? Que es levantarse, ponerse de pie o despertar. Que todavía en el origen no estaba como este término. Acuérdense, resurrección viene de resurrección, que es latín. Para nosotros ya viene la resurrección, pero en griego es egeiro, anestesen, ponerse de pie, levantarse, despertar, ¿no? Entonces, que ahí por eso podemos ver el lenguaje que a su vez esconde un misterio, ¿no? Porque no es, por eso les digo, no es solo la reanimación del cadáver de que Jesús entonces el cadáver de Jesús como que recobró vida, simplemente despertó, se puso de pie y anduvo. No, es mucho más que eso. Implica esto, por supuesto, pero no podemos limitar la resurrección a simplemente el Señor Jesús se levantó. No, es más allá. Recuerden ahí con los discípulos de Maús, ¿no? Que no reconocían al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque aunque era el mismo, estaba ya glorificado, exaltado. Y hasta que creyeron y entendieron, pudieron ver al Maestro. Antes no. Entonces tendremos que ir partiendo de aquí, ¿no? Muy bien. Cuquita, ¿puedes seguir leyendo, por favor? Bien. Lenguaje y misterio. ¿Qué se quiere decir cuando se afirma que Jesús ha resucitado de entre los muertos? En el mundo del pensamiento es muy necesaria la reflexión sobre el lenguaje que utilizamos para evitar comprensiones, quizás convencionales y extendidas, pero falsas, y para penetrar correctamente en el sentido de lo que decimos. El Nuevo Testamento usa diversos lenguajes, no solo el de la resurrección, para expresar el triunfo de Cristo. Por ejemplo, habla de vida. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Otra categoría es la de exaltación, que se encuentra en el himno de Filipenses 2, 6, 11. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. También habla de resurrección, categoría que acabó imponiéndose, que entró en el credo y con la que se expresa normalmente la fe cristiana. Dios es un misterio y todos los lenguajes humanos no son sino un balbuceo lejano y tanteante cuando intentan remitir a su misterio y comprenderlo. Es sumamente importante que, al hablar de Dios, mantengamos siempre la conciencia de su trascendencia y de la esencial limitación de nuestro lenguaje. Podemos descubrir que los lenguajes utilizados por la tradición cristiana para hablar del triunfo de Cristo, de su recreación por Dios, tienen todas sus ventajas e inconvenientes. Así, cuando se dice que Jesús ha sido exaltado, queda de manifiesto la entrada en una forma de ser cualitativamente superior, participación de la vida divina, pero puede diluirse la relación con la existencia anterior del terrestre. Cuando se afirma que Jesús ha sido resucitado, se subraya la continuidad con el terrestre. El resucitado es el mismo que fue crucificado, pero el peligro es dejar de ver que también
hay una cierta discontinuidad o ruptura. Ambos lenguajes, el de la exaltación y el de la resurrección, son distintos y, en un primer momento, independientes, hasta que más tarde fueron integrados en una visión unitaria y se realizó una complementación entre ambos. Es cuando se empezó a decir que el resucitado fue exaltado o ascendido al cielo, cuando Lucas, al final de su evangelio y al inicio de Hechos, narra la ascensión de Jesús al cielo, está realizando, mediante el uso de categorías imaginativas de la apocalíptica judía, la síntesis o integración de las categorías de resurrección y exaltación, que eran utilizadas en formas diferentes del credo cristiano primitivo. La resurrección de Jesús es un misterio en el sentido estricto de la palabra. Quiere esto decir que no sabemos positivamente en qué consiste. No es la mera reanimación de un cadáver, ni tampoco la vuelta a una vida como la que había tenido antes de la crucifixión. Es la entrada de Jesús a una vida cualitativamente diferente y superior, la asunción de la persona del terrestre por la vida misma de Dios. Es algo de lo que no tenemos ningún ejemplo en nuestra experiencia, pero que no podemos imaginar y que, por tanto, no sabemos en qué consiste. Se puede decir, sin ninguna exageración, que la resurrección de Jesús es tan misterio como la Santísima Trinidad. Es muy importante tenerlo presente, porque con frecuencia existen visiones muy deformadas de la resurrección, míticas, en las que la imaginación avasalla al misterio y lo vacía de auténtico sentido religioso. Por eso, el Nuevo Testamento proclama y confiesa la resurrección de Jesús, pero nunca describe el hecho mismo de la resurrección, si lo hace el apócrifo Evangelio de Pedro. Después de dicho esto, se entiende por qué se puede decir que la resurrección es un hecho real, pero no histórico. Es real porque se trata de algo que afecta realmente a la persona de Jesús. No es una mera forma de decir que la causa de Jesús sigue adelante. Jesús mismo ha sido transformado y vive realmente, pero no es histórico en el sentido de que no es un acontecimiento de nuestra experiencia espacial y temporal, sino que desborda en sí mismo las posibilidades de captación del método histórico. Es la apertura a una nueva dimensión, realizada por el poder y el amor de Dios, a la que solo se accede por la fe. No es posible el descubrimiento imparcial y aséptico del resucitado. Encontrarse con Él es creer en Él, y propiamente solo se cree en Él si se le confiesa como resucitado, porque solo así se le puede conferir un valor absoluto. Nos detenemos aquí un momentito para hacer un par de acentuaciones. Las primeras son estas que tenemos acá muy prontamente al inicio de este apartado. Déjenme les subrayo. Estas formas, fíjense, hablar de resurrección implica hablar de vida, de exaltación y de resurrección, ¿no? Son formas en las que se habla de lo que aconteció con Jesús. Vida, porque ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive?
La exaltación, Dios ha exaltado, ha elevado a su Hijo. Y el término, pues que definitivamente es mucho, muy conocido para nosotros, el de la resurrección, ¿no? Pero también se llama vida, también se llama exaltación, otros teólogos incluso dirán glorificación, ¿no? Pero por la razón que sea, el término que prevaleció de entre todos ellos es el de resurrección, pero que de alguna u otra manera implicaría vida, implicaría exaltación, implicaría glorificación, ¿sale? Es decir, todos estos términos hablan de la realidad total que aconteció con Jesucristo. ¿Sale? Por eso les digo, la resurrección no es simplemente, como también aquí nuestro autor nos dice, Aguirre, no solo es la reanimación del cadáver, sino que es mucho más. Y otro punto que quiero que aquí entendamos bien, para que no cause un poquito de confusión o de extrañeza. Aquí, la resurrección es un hecho real, pero no histórico. Hecho real en cuanto que acontece, en cuanto que pasa en la realidad. Es real porque se trata de algo que afecta realmente a la persona de Jesús. ¿Sale? Es decir, en realidad pasa. Jesús realmente resucita, pero no es histórico. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que lo histórico implica en un espacio y un tiempo específico, Jesucristo trasciende esto cuando resucita. Es decir, cuando resucita Jesús ya no está sujeto al espacio ni al tiempo. Por eso los evangelios, hace ratito yo ocupaba la expresión, ¿no? Porque es la forma evangélica en cómo se nos dice, se le aparece a sus discípulos. Pensemos en los discípulos otra vez de Emaús, ¿no? Que en el primer momento no tiene una aparición así como abrupta, pero se lo encuentran en el camino, van platicando hasta que le empieza a explicar las escrituras, parte el pan. ¿Y qué es lo que pasa según el relato evangélico, cuando los discípulos abren los ojos o descubren a Jesús? ¿Qué es lo que pasa con Jesús? ¿Se levanta y se va tranquilamente? El evangelio dice que desaparece. Desapareció. Exacto, desapareció. Si Jesús estuviera sujeto al espacio y al tiempo, no podría hacer eso. ¿Por qué? Porque nosotros, sujetos en el espacio y en el tiempo, no podemos aparecer y desaparecer a nuestro antojo, sino que tenemos que ir y venir, ir y venir. ¿Por qué? Porque estamos sujetos al espacio y al tiempo, lo que nos hace ser seres históricos. ¿Sale? Es decir, no está contrapuesto el hecho de que sea real a que no haya acontecido en la historia. Cuando se dice que no es un hecho histórico, no se está diciendo que no pasó en la historia. No, pasó en la historia. Fue real, pero como Jesús trasciende el espacio y el tiempo, ya no queda solo en lo histórico. ¿Queda claro esto? Sí. Iván, Sí. ah, entonces dices que el hecho de trascender le hace ser un hecho real, pero no histórico. Pero no es histórico por el hecho de haber ocurrido en tiempo, en un tiempo, por haber, pues, hubo testigos y, y pues fue, aún siendo el Hijo de Dios, bueno, es el Hijo de Dios hecho hombre, fue como tú y como yo. Tiene una divinidad, sí, a través esa divinidad le hace trascender, pero yo siempre lo tomé como un hecho histórico, no así, por ejemplo, el nacimiento de Abraham, que pues que eso me lleva a saberlo o a estar convencida por mi fe, por la fe que tengo como cristiana, como católica, pero
pero Cristo sí vivió y en este mundo hay quien da fe de haberlo visto, está sentado, que él nació y vivió. Es como la concepción de María es otra cosa pues que también mm, pues por eso los hermanos separados, por ejemplo, lo dudan mucho. Nosotros estamos seguros de eso por nuestra fe, pero lo dudan mucho porque cómo es posible que una mujer pueda concebir. Pero bueno, eso creo que es otra cosa, pero yo siempre estuve sabida que eso, incluso lo vimos en algún lado, no recuerdo exactamente dónde, que está considerado como un hecho histórico la vida de Jesús. A Jesús se le considera dentro de una etapa histórica de la vida. Vamos por partes. Con esto yo no estoy negando o diciendo que Jesús no fuese histórico. El punto es la resurrección, Mm, no toda la vida de Jesús, mm, ¿no? mm, Entonces, ahí hay un primer punto. Eh, mm, Ahora, partiendo de este dato, vamos al Evangelio de San Juan. ¿Dónde estaba el mm, verbo antes de la encarnación? Con Dios, según leemos en el prólogo de en San el Juan, otro, etcétera, y era eterno. Incluso sí, en ese sentido, o eres eterno o eres mm, histórico. Es la concepción que se tenía. Al ser eterno, mm, está en todo el tiempo, en todos lugares, en el ser eterno. Cuando viene y se encarna, ahí es en donde se hace historia, particularmente el verbo. mm, mm, Entonces, mm, mm, voy a ocupar un esquema muy gráfico para hacer esto. Acá está lo histórico, nosotros, el hombre. sí, Y acá tenemos a la eternidad, ahí no pinto, la eternidad, ¿sale? sí, Aquí sí, está el verbo y aquí estamos nosotros los hombres. Entonces, voy a cambiar de colorcito a rojito, a ver. Entonces, el verbo está aquí. ¿Qué es lo que pasa? Es eterno. Pero cuando mm, se encarna, se hace sí, historia. sí, Y entonces ah, aquí, perfectamente, Jesús es histórico. De hecho, así le llamamos, el Jesús histórico. ¿Sale? Eso no lo negamos. ¿Qué es lo que pasa cuando resucita? Decimos, según estas palabras que aquí hemos subrayado, vida, mm, exaltación o glorificación. ¿Y qué va a significar eso a nivel vocablos o palabras? Que Jesús, incluso lo decimos, regresa con el Padre. mm, sí, Ujú. Entonces, en este caso es no histórico, ¿por qué? Porque el resucitado perfecto, regresó al Padre, no permaneció aquí físicamente hablando, porque tú bien me podrás decir, no, si está con nosotros en espíritu, en la Eucaristía, perfecto, mm, ¿no? Pero sí, físicamente ya no está no con está, nosotros. sí, Entonces, a este carácter es a lo que llamamos no histórico. Ello ah, no implica negar que Jesús no tuvo esta historicidad o esto histórico. No, no, no. Solo en el momento de la resurrección, al regresar con el Padre, escapa a estas dos, al algo espacio perfecto, y al tiempo. Y ya el tiempo ya lo vimos acá. Y en el espacio, que era lo que les decía, aparece y desaparece, aparece y desaparece. Pero mm, pero para no decir, es que entonces no aconteció, no, espérame, que no sea histórico, según esto que estamos revisando acá, según esta lógica que Aguirre nos presenta, ok, no histórico, pero sí real, porque sí pasó, que era lo que tú comentabas, ¿no? Como el punto donde me parece, bien, y para muchos me parece, como un poquito el conflicto, ¿no? No, es que sí pasó, es que tenemos a veces como identificado esto histórico como muy de fechas, ¿no? Como muy de hoy, 8 de abril del 2026 a las 9:40. Y justamente ahí está lo mm, histórico, ¿no? Una mm, mm, fecha, una hora, algo específico, etcétera. Y por eso Jesús mm, trasciende incluso esto, ¿no? mm, Que era lo que decíamos.
Testigos de la resurrección, testigos oculares de la resurrección, no hubo. Nada más voy a Ujú, expresarlo ahora sí. De buenas a primeras, el sepulcro estuvo vacío. ¿A qué hora ujú, fue? ¿En qué momento exacto fue? Vas a ver. ¿No? Entonces ahí se nos vuelve a escapar. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que en la lógica de Aguirre que se diga es un hecho no histórico, es solamente esta expresión de salir del espacio y del tiempo para ahora. En el espacio, fíjense qué hermoso ahora, porque en el espacio ya puede estar con todos nosotros a la vez. Porque ujú, si estuviera esta perspectiva netamente histórica, aquí sí tendríamos que decir, Jesús, ¿estás con Lulú? ¿Estás con Vicky? ¿Con Cuquita? ¿O con Iván? Porque como persona física solamente puedes estar con uno de nosotros cuatro a sabiendas de que estamos en estados distintos, ¿no? Pero ujú, ujú, superando el espacio, puede estar con Cuquita, con Lulú, con Vicky y con Iván al mismo tiempo, ujú, aunque sí, nosotros estemos en diferentes lugares. Es decir, el que no sea, el que sea no histórico, no le estamos quitando ujú, nada, sino más bien le estamos dando mucho más. ¿Sale? sí, Perfecto. sí, Por eso sí, por eso quería explicar esto, porque a veces causa un poquito de conflicto. de conflicto. Sí, y no quedarnos con la idea entonces de que no pasó, no, sí pasó, y puesto que pasó fue real, ¿no? O puesto que es real, pasó, aconteció, y tú lo dijiste perfecto. Sí pasó en la historia, exacto, pasó en la historia, pero no es histórico en el sentido de que ya trasciende estas condiciones espaciotemporales para estar con Ah, todo a la vez. Y entonces ahí podríamos decir es suprahistórico, más allá de la historia. ok. ¿Vale? Entendido, bien entendido. Gracias, Iván. Con mucho gusto, Lulu. Gracias. Muy bien, ¿quién puede seguir la lectura, por favor? Adelante, Lulu, pero tienes tu micrófono apagado. ¿En dónde? ¿Me señalas, por favor, dónde? Sí, aquí en Sin ¿Dónde embargo. está? Híjoles, Sí. ¿a qué? Sin embargo, la resurrección de Jesús sí ha dejado huellas en la historia que conocemos a través de los textos evangélicos. El sepulcro vacío y las apariciones. Se trata de dos tradiciones primitivamente independientes. Los cuatro evangelios narran cómo la mañana del primer día de la semana, unas mujeres fueron al sepulcro para llorar a Jesús o para ungirle y se lo encontraron vacío. No hay duda, mm, no hay duda de que el episodio ha sido transmitido, reelaborado por la fe de la Iglesia y con una intención teológica, pero es muy probable que debajo haya un dato histórico. Era una costumbre judía muy antigua que se mantiene en la actualidad, ir a las tumbas de los personajes religiosos para orar y venerar su memoria. Es muy probable que los primeros cristianos de Jerusalén mantuviesen con firmeza el recuerdo del sepulcro de Jesús y realizasen incluso celebraciones litúrgicas en él. Por otra parte, es sumamente inverosímil que se haya podido inventar este papel de las mujeres porque su prestigio en la vida social era nulo y su testimonio carecía de valor jurídico. Puestos a inventar lo lógico, hubiera sido atribuir a los apóstoles, o por lo menos a unos varones, el descubrimiento del sepulcro vacío. Ahora bien, no parece que este descubrimiento haya haya podido inventar este papel de las mujeres, porque su prestigio en la vida social era nulo y su testimonio carecía de valor jurídico.
Puestos a inventar lo lógico, hubiera sido atribuir a los apóstoles, o por lo menos a unos varones, el descubrimiento del sepulcro vacío. Ahora bien, no parece que este descubrimiento haya sido un elemento clave en la génesis de la fe pascual. De hecho, es un dato que se puede interpretar de diversas maneras y que no lleva necesariamente a la fe. Han robado el cadáver, fue enterrado aquí o en otro lugar, ha resucitado. Desde el primer momento se confiesa que el resucitado se ha aparecido, que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefás y luego a los 12. Sin embargo, la tradición narrativa sobre las apariciones es relativamente reciente y no pertenece a los estratos más antiguos de la tradición evangélica. El evangelio más antiguo, el de Marcos, parece que no narraba ninguna aparición. Marcos 16, 9, 20. Es un apéndice que no pertenecía al texto original de este evangelio y que presenta una síntesis de las apariciones realizadas a partir de los relatos de Mateo, Lucas y Juan. Los relatos de las apariciones son revestimientos literarios de intención teológica y apologética de una experiencia única e inefable que está en el origen de la fe pascual. La experiencia del encuentro con el resucitado se trata de relatos muy diversos, imposibles de armonizar en una síntesis coherente de carácter geográfico y temporal, muy diferentes a los episodios que los evangelios narran de la vida terrestre de Jesús. Su mismo género literario tan peculiar está resaltando que Jesús ha resucitado a una vida distinta, no sujeta a las limitaciones de la experiencia terrestre e histórica. Ahí nuevamente, Lulú, para Sí. todos, ¿no? Estas limitaciones de la experiencia terrestre e histórica. Por eso no es histórico. Ay, me fui muy de lado. No es histórico porque ya ha superado. Sí, Superado no en el sentido de que esto es malo, ¿no? Superado, sino que sí. las ha trascendido, las ha llevado más allá de todo esto. Ujú. Entonces, habida cuenta de esto, podemos decir no es histórico porque ya no está sujeto a esto. Algo. No que no haya acontecido, no aconteció en la historia, pero al superar lo terrestre y lo histórico temporal, entonces la resurrección deja de ser histórica, ¿no? Ah, Bien. ¿Puedes continuar, Lulu, por favor? sí. Sin embargo, en medio de tanta diversidad, hay tres elementos que se reconocen en todos los relatos de aparición. La presencia del resucitado se les impone. Están convencidos de que no es algo meramente subjetivo. Lejos de estar predispuestos, los discípulos se encuentran totalmente abatidos y consideran que todo ha terminado en un gran fracaso. La iniciativa parte del resucitado, que incluso tiene que vencer las resistencias de los discípulos. Nada. Se describe siempre el reconocimiento. Se quiere subrayar que el resucitado es el mismo que había sido crucificado, aunque se encuentra ahora en una condición radicalmente transformada. El reconocimiento cuesta porque los discípulos están llenos de miedo. Vencidos por el fracaso y el desánimo, siempre se mencionan las dudas de los discípulos. La misión. El resucitado confiere una misión a los discípulos: id, sed testigos, haced discípulos. La experiencia del resucitado exige ser comunicada.
es una experiencia que cambia radicalmente a los discípulos, que adquieren un valor desconocido y poseen unos ojos nuevos y una luz nueva para interpretar la historia pasada y toda la realidad. Gracias, lo La- vamos y vemos. sí, Fíjense, entonces, estos tres puntos, ¿no? La presencia del resucitado se les impone. Porque ya dijimos, no hubo testigos oculares del momento exacto de la resurrección, ¿no? Y pues el sepulcro estuvo vacío, pero pues eso, haciéndola de abogado del diablo, pues no significa con exactitud que hubiese resucitado, ¿no? Sino lo que tanto nos achacan, que se pudieron haber robado el cuerpo, que lo pudieron haber, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero, ¿qué sí va a implicar la presencia del resucitado en medio de su comunidad? Y eso va a darle a la comunidad una nueva forma de ser, un nuevo sentido de pertenencia. Que es, pero todo va a partir de qué? De la experiencia. Eso es fundamental. La experiencia, ¿no? Eso es fundamental. Por eso, aquí también, bajo esta experiencia hay un reconocimiento. ¿Por qué? Porque ya dijimos, el Señor Jesús histórico, como le llamamos, como solemos llamarle, ¿no? Es el mismo que el Jesús resucitado o el Cristo de la fe, como le llamamos. Es el mismo, sí, pero ahora este Cristo resucitado se ha transformado. Por tanto, sigue siendo el mismo Jesús histórico, pero ahora diferente, ¿no? Aunque suene como a contradictorio, ¿no? En el sentido de que se ha transformado, ¿no? Y la misión, que esta misión también implica el ir a compartir nuestra propia experiencia. Y eso es lo que nos va cambiando, nos va modificando, ¿no? Les pongo otro ejemplo también con esto. En la comunidad a la que fuimos mi esposa y yo, nos hablaban mucho de un mercado, fíjense. Yo pensaba que ir a las 10 de la mañana al mercado era muy pronto, pues allá desde las 3 de la mañana ya está el mercado puesto, ¿no? Entonces, si uno va a las 7 8 de la mañana, pues ya encuentra las cosas muy escogidas, ¿no? Y nos platicaban, ¿no? En Sogocho que se pone el mercado, esto, el otro, y pues ya nos platicaban, pero nos invitaron a participar de la experiencia. Entonces, ahí vamos a las 5 de la mañana al mercado y ya había un montón de gente, ¿no? Ya había un montón de gente. Pero fíjense lo interesante ahí, porque quienes nos hospedaron nos trataron muy, muy bonito. Les agradecemos a don Emilio y doña Justa como unos papás ahí en la misión para nosotros. Nos quisieron compartir eso, ¿no? Porque es parte de lo que a ellos los identifica y nos lo quieren compartir para hacernos a nosotros partícipes de su cultura, ¿no? Y fue una experiencia tan padre. ¿No? ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que logramos? Identificarnos, ¿no? Ellos con nosotros, nosotros con ellos. Aquí estoy hablando, claro, de una perspectiva netamente antropológica, ¿no? Pero que no deja de ser de la fe al mismo tiempo, ¿no? Y entonces se logra hacer esa compenetración antropológico-religiosa hermosa. ¿No? Que esto es justamente lo que tiene que acontecer en allá hablando estrictamente a nivel teológico cristiano, con la resurrección, ¿no? Pero que no podemos desencajarlo, evidentemente, de estos pequeños momentos, ¿no? Porque quien lo ve desde fuera puede decir, ¿y qué de fe y qué de religioso tiene ir a un mercado a las 5 de la mañana? Pues déjame te explico, ¿no? En primera estábamos de misiones, eran quienes nos habían hospedado, eran como unos papás para nosotros, nos compartían su cultura, su forma de ver la vida, y ahí estaba Dios, ¿no? Y entonces desde ahí se ve justamente la misión lo que dice. Se empieza a interpretar la historia pasada y toda la realidad, ¿no? Y la futura a su vez. ¿No? ¿Por qué? Porque entonces ahí logramos identificarnos, ¿no?
Y entonces a partir de ahí se genera algo muy bonito, ¿no? Entre otras experiencias, claro está. Ahora pongo la del mercado, ¿no? Que vuelvo al punto, podríamos decir, pues qué de religioso, qué de fe tiene un mercado. Todo, tiene todo, porque es el encuentro, ¿no? Que se nos quiere compartir algo. Y entonces, por eso aquí con el resucitado, el reconocimiento del resucitado que es el mismo, pero ya no es el mismo, ¿no? Aquí con esto podríamos poner, ¿no? Que se suele hacer bromas también, ¿no? De que cuando uno va a una fiesta o algo así, hasta se baña y hasta uno cambia, ¿no? Que se suele decir. Y que es justamente, pensémoslo ahora en este otro ejemplo, es eso, ¿no? Nos bañamos, incluso hasta posiblemente nos peinamos distintos, sobre todo las mujeres, ¿no? Que acostumbran a hacerse más cositas en el cabello, ¿no? O pintarse de una manera distinta en todo caso, más o menos, ¿no? O los hombres incluso vestirse más formales, etcétera, y hasta, ay, como que no te reconocí, ¿no? De esto, pero al final seguimos siendo el mismo, pero bueno, transformado, ¿no? Ahí está otro ejemplo. Pero que a final de cuentas es esta misión, ¿no? La experiencia del resucitado, ¿cómo ha llegado hasta nosotros? Por la misión, porque alguien nos ha transmitido esa experiencia, ¿no? Como a nosotros nos compartieron la experiencia de ir al mercado al pueblo de Sogocho, ¿no? Y todo esto lo que cubre es así como ha llegado a nosotros la resurrección y la fe en la resurrección. Entonces, de igual manera tendríamos que decir, claro, tenemos aquí esto y entonces nos corresponde a nosotros ahora seguir transmitiendo esta fe en la resurrección, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pues ya aquí sí tendríamos que meternos a las particularidades de cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Y decir, ah, pues si mi lugar de trabajo es la universidad, es el campo, es la oficina, es la casa, lo que sea, ¿no? ¿Cómo transmitir esta fe en la resurrección? Que vuelvo al punto, se trata de transmitir, acuérdense lo que siempre les insisto. Se trata de transmitir antes que conocimiento, experiencia, experiencia, ¿no? Eso es fundamental. Antes que conocimiento es la experiencia del resucitado. Podremos llegar con todo el conocimiento del mundo, pero si llegamos sin experiencia del resucitado, ese conocimiento nomás no va a pegar, ¿no? Es la experiencia con el resucitado. Bien, ¿algún comentario, pregunta? Iván, Sí, entonces, para ya quedarme bien, sí. Jesús es histórico hasta el momento en de ser crucificado, Hasta el momento de morir. de morir crucificado. Ujú. Sí, hasta ese momento es histórico. Ahí Ya, es en donde solemos, teológicamente hablando, sí, ahí está hasta donde hacemos nosotros como el tope, por decirlo así, se hace histórico cuando en la encarnación, ¿no? Particularmente el verbo. Se hace histórico en la encarnación, todo el proceso, y donde culmina la vida, históricamente hablando, en la muerte. no muere. Ahí podemos hablar del Jesús histórico. Hago esta acentuación del verbo y aquí particularmente en esta reflexión, porque no podríamos decir así sin más que entonces Dios. En la totalidad es no histórico, es distinto. ¿Por qué? Porque Dios de alguna u otra manera se ha hecho presente en la historia de su pueblo, ¿no? Pero aquí, Sí, particularmente en la reflexión cristológica, solo por distinguir, acuérdense, aquí no separamos, no decimos uno es más, otro es menos, no, solo para distinguir y mejor reflexionar en la encarnación y en la crucifixión está el Jesús histórico. Luego en la resurrección ya comenzamos a hablar del Cristo de la fe, sí, que como decíamos acá, por eso es muy interesante ahí lo que Pablo dice, el resucitado es el crucificado. Aquel a quien ustedes mataron, Dios lo ha resucitado. Y nuevamente vuelve a hacer esta relación, ¿no? En cristología solemos hacer eso en el discurso teológico para distinguir y decimos nosotros mejor reflexionar, lo cual no implica separar, ¿no?
pero podríamos verlo de esa manera. Mm, mm. Entonces, para los apóstoles fue, también es una cuestión de fe el saberlo resucitado. Sí, a Sí, partir de ellos es cuestión de fe el saberlo resucitado porque pues no, nunca lo vieron hasta que se les apareció en Emaús y a María en el sepulcro, porque ninguno de ellos, por hasta como todavía no era glorificado, ninguno lo reconoció hasta que les habló, exacto, hasta entonces. exacto, Entonces ya, a partir de la muerte de cruz, ya todo ya es cuestión de fe, todo nos lleva a Él por nuestra fe. exactamente, Sí, exactamente. Y sí, porque les digo, ¿no? Incluso podremos ver ahí estas apariciones, ¿no? Que también tendremos que entenderlas desde la fe. Cuando digo esto, no estoy diciendo que no pasaron, ¿no? No, no, no. Sino sí. es desde la fe. Como les ponía el ejemplo nuevamente de allá de Yatsachi, ¿no? De estos tres reyes magos que estaban en sus caballos. Pues lógico, si uno no tiene fe en eso, ¿qué les puede decir? Ay, por favor. ¿Cómo creen que van a ver eso? No, espérame, es parte de la concepción, parte de la forma de ver las cosas. Es una forma de fe en última instancia, ¿no? Y desde ahí es donde se fundamenta en la resurrección nuestra fe cristiana. Acuérdense, si Cristo no resucita, vana es nuestra fe. ¿Por qué? Porque pues Jesús, quitando la resurrección, incluso con la resurrección misma, muere como un fracasado. Tanto anunciar el reino de Dios y el reino de Dios nomás no llegó y sigue sin llegar en todo su esplendor, en todo su esplendor, ¿no? Ya está la semilla del reino de Dios, nos corresponde a nosotros, etcétera, etcétera, la reflexión que podremos hacer ahí, pero a final de cuentas, pues Jesús murió como fracasado porque nomás no vio Sí, llegar el reino de Dios como se suponía tenía ujú, que el llegar, del Valle, ¿verdad? Sí, ¿no? hay un párrafo aquí mismo que lo dice, se quedan decepcionados porque, ¿y ahora qué va a pasar? Ya no va a llegar. Están decepcionados los mismos apóstoles. Eso. Gracias, Iván. Con mucho gusto, Lulu. Muy bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? Ya Sí, Vicky, adelante. se podría decir entonces que la resurrección de Jesús es cuando ya, yo lo veo así como el querigma, cuando uno tiene un encuentro personal con Él y que ha transformado la vida de uno, en ese momento ya es la resurrección de Jesús en cada uno de nosotros. Ujú, Por ejemplo, yo me recuerdo hace 15 años, cuando yo no sabía ni rezar, ni conocía yo al Señor, era totalmente diferente a como soy ahora. Entonces, me siento ya totalmente relacionada ya con Él y sobre todo la resurrección ya está en mí porque hizo un cambio en mi persona, en mi actuar y en saberme dirigir. Entonces, yo así es como la relación. Es cuando uno ya resucita y pienso yo que estamos en el momento de dolor, que es cuando Jesús tiene la pasión, que es cuando no lo conocemos y en el momento de la resurrección es cuando ya hizo lo que tenía que hacer en cada uno de nosotros, en este caso en mí, ¿no? Decía mi sacerdote, para pasar, para dar, para que des paso a la resurrección, tienes primero que pasar por la pasión. Entonces, cuando se siente uno desolado, triste, que uno no conoce a Dios, pues esa es la pasión, cuando estamos sin Él. Pero cuando Él ya resucitó, es cuando ya lo conocemos, podemos dar testimonio, así como los apóstoles, así como los caminantes de Maús, ¿no? Que decían que el corazón les ardía, pues yo creo que así es como se siente cuando Él ya hizo algo personal en cada uno de nosotros. Muchas gracias. gracias, Vicky. Sí, exactamente. Ahí ya hablamos específicamente del encuentro con el resucitado.
No, efectivamente, porque a final de cuentas, fíjense, incluso cada uno de nuestros encuentros que hemos tenido a nivel personal, si no tuviésemos fe, quien esté escuchando el encuentro, también le diríamos a la otra persona, ay, ¿a poco sí? ¿No? ¿Por qué? Porque quien nos cuenta su encuentro con el Señor resucitado, nos lo cuenta desde su expresión, desde su experiencia, su interpretación, la forma en cómo lo entendió. ¿Me explico? Y que si yo no lo releo desde mi propia experiencia de encuentro con el resucitado, pues sí podemos decir tranquilamente, ¿a poco sí? ¿No? Pero como lo estamos releyendo desde los ojos o con los ojos de la fe, es distinto, ¿no? Y entonces, claro, checa para nosotros el hecho, sí, me está compartiendo esta experiencia y le creo, ¿no? Le creo, porque yo también, digo, no exactamente, pero también pasé por una experiencia de fe. ¿No? Y es justamente en los encuentros con el resucitado, porque tendríamos que hablar de encuentros en plural. Claro, la mayoría de las veces hablamos de uno, dos, tres encuentros más reducidos como encuentros fundantes con el resucitado. Eso es cierto, ¿no? Podremos tener un encuentro mucho más fresco porque nos impactó más y otro encuentro menos fresco porque nos impactó menos. ¿No? Por las razones que sean, pero que a final de cuentas hablamos de encuentros en plural, pero que siempre uno o dos van a ser los encuentros fundantes. Por eso a mí me gusta mucho esa expresión de Jesús, ¿no? Vayan a Galilea, allá los encontraré. ¿Por qué? Porque en Galilea comenzó todo. Es decir, vamos al encuentro inicial para desde el inicio reiniciar, ¿no? Podríamos decirlo así. Y entonces comienza toda la vida cristiana propiamente dicha. Entonces, por ahí, efectivamente, encontrarse con el resucitado es, válgase la redundancia, resucitar uno mismo, ¿no? De todos sus males. Una pregunta más, hermano. Sí. Lo citó en Galilea porque Galilea era un pueblo que no creía, que no tenía la fe. ¿Es por Más, esa razón? más que no tener la fe, podríamos encontrar también ahí un motivo, pero porque en Galilea Jesús inicia su predicación y en Galilea es en donde se hace de sus discípulos y apóstoles primeros. Entonces es una forma como de decir, vamos a Galilea porque es la cuna de donde todo este movimiento inició. Seguramente han visto, escuchado esa expresión de uno siempre regresa donde fue feliz, ¿no? Mm, Medianamente podríamos encontrar ahí la analogía, ¿no? ¿Por qué Jesús les pide regresar? Porque ahí tuvo ese primer encuentro, ¿no? No sé, cuando de novios quizá se tenía la cita en un lugar como de costumbre, ¿no? Y por alguna razón se cambiaron de casa o algo por el estilo. Luego regresan al lugar ya de casados. ¿Y a dónde es a la primer cita a la que van a ir? O el primer lugar al que van a ir a comer o lo que sea, al lugar donde se frecuentaban o donde se conocieron o donde se comprometieron, qué sé yo, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el lugar de inicio de todo, el primer encuentro, el primer lugar fundante. Por eso bueno, es una interpretación, por eso Jesús los lleva ahí, porque es donde todo inició y de donde va a surgir todo el cristianismo propiamente dicho, ¿no? Con gusto, Vicky. Muy bien, si no hay alguna otra pregunta o comentario. Bien, pues si no hay más, vámonos a descansar. Nos quedó pendiente el puntito 2, y es cosita de nada el puntito 2, pero para no hacerla corriendo y demás, dejamos hasta aquí nuestro club de lectura. La próxima semana, bueno, terminaremos esta y el fin de semana, primero Dios, les comparto la lectura que haremos. Pensé que nos iba a dar tiempo estas tres paginitas, bueno, hoy estas tres paginitas de leerlas porque eran breve, pero bueno, la plática está interesante siempre, no pasa nada. Vamos, poniéndole ahí
Bien, entonces, primero Dios, el fin de semana les comparto la lectura de la próxima semana. La próxima, el miércoles, sí nos vemos 9:30. Voy a las 9 porque como no tuve clases antes, pues sin problema a las 9, ¿no? Pero ya ven que tengo las clases en la universidad y llego corriendo y para no hacerlos esperar y demás, 9:30 nos vemos la próxima semana para continuar con nuestro club de lectura.